Gracias por estar un episodio más de It's Valeria Podcast con nosotros. Yo me siento afortunada de estar en los Hispanos Unidos grabando un episodio más. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas, en YouTube, Spotify y también en Apple Podcasts, en los Hispanos Unidos y en It's Valeria Podcast. Hoy tengo una invitada especial, es mi amiga, que tenemos conociéndonos un poquito más de un año, pero es esas conexiones que tú dices, sí, nos queremos y nos teníamos que conocer. Ella es una mujer súper guerrera, un ejemplo de lucha, un ejemplo también de madre soltera, un ejemplo de proyectos que se traza y los cumple y que me ha demostrado a mí que es incondicional, pero que yo digo a la hora que sea, y es esa gente que está allí. Hoy conmigo está Roxana Silvera. Te doy la bienvenida, mi Roxy. Gracias por acompañarme. Gracias por esa presentación, Valeria. Gracias, para mí un placer estar aquí en tu podcast. Y bueno, yo sé que esta conversación va a ser un poquito donde vamos a indagar mucho de mi vida, de dónde vengo. Y quiero darte las gracias y felicitarte también por esa mujer guerrera que eres. También has sido tú de gran inspiración para mí. Y eso me encanta porque me gusta rodearme de mujeres que edifiquen mi vida, que me puedan también enseñar algo, porque creo que las mujeres deberíamos siempre apoyarnos unas a otras, y tú eres una de ellas. Tú eres una mujer incondicional y eres genuina, eres única, como digo yo, y me encanta estar aquí en tu podcast. Gracias. Me encanta que estés conmigo, que hayas aceptado la invitación. Y yo quiero saber quién es Roxana Silvera, porque mucha gente dice, no, es la presidenta de la Cámara de Comercio de la Mujer del Doral, pero no, es una mujer que tiene una historia de resiliencia y una historia profunda, y yo quiero que las personas que vean esto digan, yo sí quiero saber quién es Roxana porque quiero saber más. ¿Quién es? Bueno, quiero decirte que primero era una mujer que no tenía identidad. Y ahora sé quién soy. Primero, puedo decir que Roxana es hija de Dios. Pude aprender en estos años de mi vida que vengo caminando con Dios en saber realmente cuál era mi identidad. Antes no sabía cuál era mi identidad. Yo pensaba que mi identidad era el carro que manejaba, mi belleza, tantas cosas que muchas veces uno piensa que esa es tu verdadera identidad y que ese eres tú. Era una niña con miedos, con temores, vivía con pánicos. Era una niña que creció en un hogar donde veía a su madre ser golpeada por mi padrastro, y eso llegó un momento de mi vida que me afectó tanto mi niñez, que viví con muchos miedos, y cuando llegué adolescente seguía con mis inseguridades. Fui una mujer extremadamente insegura. ¿Por qué? Porque en la vida yo siempre he dicho que ningún padre debe, que ningún padre debe de que un hijo crezca en un abuso. Yo creo que nosotros no tenemos el derecho de marcar la vida de nuestros hijos. Y yo fui una niña muy marcada, y eso fue que tuve mi vida con muchas inseguridades. De ahí nació aquella otra Roxana, porque yo era el patito feo de la familia. Pero tú no eres nada fea, es más. Yo me estuve informando y tú participaste en concursos para ir al Miss Panamá, al Miss Mundo, algo así. Cuéntame de esto. Sí, bueno, todo esto nace por mis inseguridades. Tuve que meterme en concursos de belleza para poder ser una mujer más segura, y eso me ayudó bastante. Concursé en el año 83 para Miss Panamá, para Miss Mundo. Fui una de las concursantes, de las finalistas. Y bueno, eso cambió el rumbo de mi vida, eso cambió el rumbo de aquel patito feo. Y de verdad que fue una experiencia para mí inolvidable. Y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a cambiar mi personalidad,
a cambiar mi manera de pensar, de ver la vida diferente, de saber que yo tenía un valor, pero no era el concurso por ser una mujer de belleza o que concursaba en un concurso de belleza, era lo que me hacía quien yo era, pero sí me ayudó a tener más seguridad. No era banal, necesitabas fortalecerte. Necesitaba conocerme, necesitaba sentirme segura de quién yo era. Y bueno, nació ese concurso que me ayudó. De ahí estuve para Reina de los Carnavales porque mi país es uno de los países, soy panameña. Mi país es uno de los países muy famosos en lo que es el carnaval, porque son 4 días de carnaval que no para y es con agua, te echan agua. Entonces también fui reina de los carnavales en una de mis provincias, Las Tablas que se llama, y también estuve en el Carnaval de Panamá. Entonces todas esas cosas me ayudaron y de ahí nace mi carrera de modelo profesional y bueno, así fue como empezó mi vida. Y como modelo profesional, ¿qué anécdotas o campañas hiciste que te hayan marcado, que hayas dicho, esto es lo mío, me encanta? Bueno, quiero decirte que nadie sabe que en mi país, yo tengo un sobrenombre. Ajá. Y a mí no me conocen por Roxana en Panamá. Todo el mundo me reconoce por Gigi. Gigi. Vamos a decirte Gigi ahora. Es algo nuevo que sabes ahora de mí. Bueno, mi familia de pequeña me decían Gigi, nunca me llamaron Roxana, entonces era Gigi. Entonces, así fue como me conocieron. Y entonces mi campaña de los carnavales, tú tenías que hacer una campaña. Entonces, mi campaña era el Carnaval Fantasía 88. Entonces, mi campaña era Gigi. Entonces, imagínate tú, todo el mundo era Gigi, para aquí y para allá. Y fue algo que me llenó de tanta emoción ver mi grupo de amistades que me apoyaban con Gigi y tenías que hacer campaña para poder tener gente que te apoyara el día de la elección y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, eso fue para mí una experiencia única e inolvidable, porque de ahí, de esos concursos, conocí a un caballero que fue mi novio, una persona que en realidad hoy en día, tú sabes que siempre he dicho que hay veces los errores traen consecuencias. Ese fue el amor de tu vida. Dilo, confiesa. Bueno, sí, fue el amor de mi vida, fue mi primer novio en medio de los concursos, pero no lo valoré como debía haberlo valorado porque yo estaba en medio de mi carrera, en medio de tanta fama. Entonces, él fue un hombre que esperó por mí por muchos años. Yo también fui una de las chief staff del presidente de la nación desde que tengo 17 años. En mi país natal, Panamá, trabajé en la campaña presidencial de uno de los presidentes y eso también me abrió muchas puertas en el área del liderazgo, donde tuve la oportunidad de conocer muchos presidentes y de atenderlos en el área de protocolo. Y de ahí pues conozco a este hombre que nos hicimos novios y en medio de las elecciones, en un momento dado en mi país vino una crisis en el gobierno y hubo un cambio de mandato. Y de ahí, pues nada, pues como yo trabajaba de cerca con la presidencia, pues él se preocupó, él vivía aquí en Estados Unidos y así es como yo vengo a los Estados Unidos. Yo vengo a los Estados Unidos. Tu amor te trajo para los Estados Unidos. Me trajo a los Estados Unidos y en realidad veníamos a casarnos, a comprometernos para casarnos y bueno, lamentablemente en mi juventud, porque hay veces nosotros como jóvenes cometemos errores y bueno, nada, cancelé ese compromiso. Y tuve que empezar. ¿Tú dejaste al hombre embarcado en la iglesia? No, en la iglesia no, o sea, todavía no. Estaban comprometidos. Nos íbamos a comprometer. O sea, yo vine a los Estados Unidos a comprometerme. Y dijiste, bueno, no, ya llegué, ya no me quiero comprometer. Bueno, cosas, errores que uno comete, por eso que uno tiene que saber... en la vida llegan oportunidades y esas oportunidades tú las debes aprovechar porque muchas veces Dios escoge a ese hombre o que va a ser para ti el resto de tu vida.
porque Dios cree en el matrimonio, Él no Claro. cree en el divorcio, pero en la vida pues muchas veces los errores, como vuelvo y digo, trajeron consecuencias a mi vida. Cometí el error de cancelar todo y pues nada, aquí estoy ahora. ¿Qué es de la vida de ese señor? ¿Sabemos algo de él? No, yo no, ¿y tú? No. Porque yo quisiera saber dónde No. está. Saludos. Si ves la entrevista, te pasamos el contacto. Bueno, si llegas a ver esta entrevista, pues espero que estés muy bien. Qué Y lindo. ¿Qué edad y- tenía él y qué edad tenías tú? Yo tenía en ese entonces 19 Ah, años. no, una bebé. Sí, cuando llegué a los Estados Unidos llegué con 24 años. 24 años. Y él tenía, yo creo que me llevaba como 5 años, 30 algo así. años, algo así. Más o menos así. Pero bueno, no importa. Ahora, Lo conociste y luego te eso trajo a este siempre, hermoso como digo país. yo, ese es el pasado de uno. Claro. El pasado de uno debe recordar siempre el pasado como algo bueno, un aprendizaje que aprendiste, pero ya el pasado quedó atrás. Ahora Pasado yo pisado. miro en mi futuro, a donde yo estoy y a donde yo voy a llegar. Pero que eso es lo más importante. Esa Roxana que viene de Panamá como modelo, que llega a los Estados Unidos, ¿qué hace cuando llega a los Estados Unidos? ¿En qué se desarrolla? ¿Cómo empieza la vida de Roxana Silver aquí? Me Con desarrollo 24 como años. modelo de pasarela y fue una de las modelos de pasarela más reconocidas. Y bueno, eso fue lo que más o menos me dediqué, pero tuve que empezar de cero como todos los que llegamos aquí como inmigrantes. Me tocó pasar por muchas cosas. Limpiaba casa, trabajaba en un restaurante de güeira. Hice cosas que en mi país nunca pensé de verdad que iba a hacer. Pero yo cojo cada prueba de mi vida como algo bueno. No miro a donde yo estuve en ese tiempo, porque en ese tiempo yo pude aprender, crecer y valorar más lo que yo tuve, que a lo mejor en ese tiempo lo que yo tuve no lo valoré. Entonces, todos esos lugares donde a mí me tocó estar, que nunca pensé estar, hasta limpiar un piso, limpiar un baño, yo decía, pero yo aquí en este lugar, imagínate una Claro. Miss, una modelo, pasar por todas esas cosas, pero quiero decirte que en todo momento donde tú llegues, valora ese lugar, hazlo con amor, porque Tiene que ser el mejor. Porque pienso que de ahí Dios te lleva a otro lugar. Tenemos que pasar por circunstancias y por pruebas en nuestras vidas para poder valorar todo aquello que en un momento dado lo tuvimos y no lo supimos valorar. Yo siempre digo, no el por qué de las cosas que Sino uno para vive, qué. sino el para qué. El para qué. Es lo más importante. Sí. Pero lo ve uno después de ciertos años. Al principio uno también reniega. Sí, claro que sí. Roxana también se hace madre. Háblame de tu etapa de mamá joven. Wow. Nunca De Paola. nunca pensé, tú sabes que desde joven siempre mi ilusión fue casarme, tener mi hogar, como todo, como debe ser. No me lamento de haber llegado a ser madre soltera, porque de verdad que no fue algo planeado. Y como no fue algo planeado, nunca lo pensé, porque con el padre de Paola estuve en una relación de 6 años. Fue un hombre que no creía en el matrimonio. Y bueno, uno se adapta cuando uno se enamora, el amor te hace ciego, te hace a veces hacer cosas que no vienen de acuerdo a tus valores y tus principios. Y bueno, estuve con esa persona por 6 años, se terminó la relación y cuando termina la relación, a los 3 meses me entero que estoy embarazada. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? Para adelante, como el elefante. Para adelante, exactamente. Como soy una mujer que la vida me enseñó, Valeria, a ser fuerte, decidí tener a mi hija. Era mi ilusión. Siempre quise tener una hija mujer y siempre pedía que fuera mujer. ¿Por qué? Porque yo quería ponerle sus lacitos, Jugar a las muñecas. ponerle su sombrerito, ponerle su ropa bonita y cargarla siempre linda. No quiere decir que con el hombre no lo puedes hacer, Claro. pero con la mujer sí puedes hacer todas esas cosas. Con el hombre es diferente la forma de vestir a un Claro. niño. No, hay mamás que sueñan con tener su varoncito, pero hay Claro. mujeres que soñamos, me incluyo, con ser pro
mom girl, de niña, hace jugar a las muñecas y la Sí, coquetería. sí. Y llegó Paola. Llegó Paola. Llegó Paola, creo que en un momento que lo necesitaba, en un momento que me sentía sola y necesitaba sentirme mamá, quería sentir ese bebé, de apapacharlo, de saber, y nunca supe qué iba a hacer porque ella siempre estaba con las piernitas cerradas y nunca se dejó ver qué era. Así que la sorpresa fue que cuando nació pesando 9 libras. Imagínate, yo delgadita, yo pesaba como 110 libras más o menos, pesaba yo. Pura barriguita. Sí, era pura barriga. Era pura barriga. Impresionante. Ella pesó 9 libras y bueno, tuve la gran bendición de que fuera niña, que fuera mujer. Y de verdad que Paola ha sido para mí un reto. Paola para mí ha sido un ejemplo de perseverancia, de lucha. Es una muñeca como tú también, yo la conozco. Sí, es bella. Es hermosa. Y no es tanto eso, no salió a la madre, es más reservada, Ok. es más callada, muy inteligente. Y como te digo, no como la mamá, que la mamá es explosiva, es apasionada, o sea, mi carácter, mi personalidad es extrovertida, digo mucho, lo que siento lo digo, a veces sin pensar digo las cosas. Que le caiga el que le caiga. Pero Paola no. Paola es más callada, más reservada. Para ella hablar, pues ella lo piensa. Y de verdad que Paola ha sido un ejemplo para mí en muchas áreas de mi vida. Paola me ha enseñado muchas cosas. Y pues vivo orgullosa de mi hija, una niña que fue A+ desde que estaba en la primaria. Siempre las maestras me decían, esta niña va a llegar grande, esta niña va a llegar grande. Y yo creo que cuando tú declaras sobre tus hijos o sobre alguien algo positivo, eso es lo que va a hacer. Y esas maestras declararon sobre mi hija que esa niña iba a llegar grande. Y exactamente así mismo fue. Paola se graduó de high school con el pin platino del presidente Bush y se graduó con honores. Y esta madre soltera que no sabía cómo iba a hacer para pagar la universidad de ella, Dios pagó toda su universidad. Yo no tuve que sacar ni un solo peso para la universidad de mi hija. Se ganó sus becas, Paola. Que hoy en día los padres pues ahorran. Yo como madre soltera no lo podía hacer. Y esa era una de mis grandes preocupaciones y grandes retos de cómo iba a hacer para pagar la universidad de mi hija y que ella fuera una profesional. Pero Dios me dijo, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Y lo hizo, y así lo hizo. La escuela de Paola fue pagada completa. Antes de ella entrar a la universidad recibió una herencia. Y por supuesto, yo no quería que el abuelo se muriera. Claro, obvio. Pero ajá, el abuelo, cosas pasan. Desde que ella estaba chica le ahorraba dinero a sus nietos. Y eso fue una de las cosas que le ayudó a Paola a irse a la universidad con una herencia y su universidad paga. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes bendiciones y muy agradecida con Dios. Porque cuando en el medio de mi proceso de madre soltera, llegó un momento en mi vida que yo venía con mucha depresión. Esta mujer aquí que ustedes ven fuerte, esta mujer que ustedes ven alegre, que siempre anda divertida, que le encantan los stickers sí, lo en sé. WhatsApp. Tenemos una colección que nos mandamos. Tengo una colección de stickers que me encanta. Bueno, atrás de esta mujer había una mujer que nunca he contado esto, lo voy a contar por primera vez, una mujer que sufría de pánico, ¿ok? Sufría de depresión, perdón. Disculpa. Una mujer que sufría de pánico, una mujer que sufría de depresión, una mujer que llegó un momento que no quería vivir más, que se quería quitar la vida. Siendo mamá ya. Siendo mamá ya. Y ahí fue como, hace como 20 años atrás, tenía una amiga que fue roommate mía y su abuela, ellas eran cristianas. Y ella me hablaba de Dios
y yo no tenía tiempo para escuchar de Dios. Yo decía que no, yo no tengo tiempo ahora. Yo no tengo tiempo ahora. Me voy a zapatear a la discoteca. Me iba a la discoteca con mi amiga a zapatear, a pasarla feliz, alegre en el mundo ese que uno estaba. Claro, no igual como está el mundo ahora, por supuesto. Y en ese momento que yo quería quitarme la vida, ahí fue donde Dios me rescató. Y tengo que decirlo que hoy lo que yo soy hoy y mi hija se lo debemos a Dios. Si Dios no llega en ese momento preciso, hoy Roxana no estuviera sentada aquí hablando contigo, Valeria. O sea, eso empezó hace 20 años. Es aferrarse a Dios, esa fe, ahí fue donde tuve ese conocimiento. Un encuentro con Él y Él me rescató de la muerte. Él me rescató de la muerte, me sacó de las tinieblas, me sacó de la oscuridad. Y bueno, hoy le sirvo a Dios y mi hija igual. Paola creció en el Evangelio desde que tenía 9 años y yo pues entregué mi vida a Jesús, le entregué mi vida a Él y hoy en día todo lo que yo hago, lo hago siempre yendo primero a Él, pidiendo su dirección, pidiéndole la sabiduría y así he aprendido, Valeria, a leer la Biblia. No soy perfecta, porque no quiere decir que soy una mujer perfecta porque estoy en los caminos de Dios, porque Dios no nos quiere perfecta, porque si yo fuera perfecta, entonces Él no pudiera trabajar en esas áreas de mi vida que le tocó trabajar, que fue en la área de las inseguridades, trabajar en las áreas de la depresión, del pánico, porque era horrible los ataques de pánico que me daban. Y cuando entraban en aquella depresión no había nadie que me parara de la cama porque sentía tanto vacío y aún teniéndolo a Él me sentía vacía. Me costó. Hay una etapa de tu vida que en algún momento hablando la contaste y era que teniendo a Paola tuviste que dormir en un carro porque no tenías cómo salir adelante. Bueno, antes de tener a Paola, embarazada, no tenía dónde estar, pues como estaba sola, no estaba ya con el padre de ella. La relación, pues, se puso una relación, ¿cómo se puede decir? O sea, tóxica. Había una relación tóxica y pues llegó un momento en mi vida que me tocó, no sabía dónde estar, no tenía mi familia, había tenido una situación con mi familia y me tocó irme a dormir a la calle hasta que conocía a unas amistades que tenían un negocio y les dije, me dieron trabajo en ese negocio y yo dormía atrás en el negocio, en el piso. Y en el baño de ellos me bañaba. Embarazada. Y a veces dormía en el carro embarazada, imagínate. Y ya cuando Paola nació, pues vivíamos en un efficiency, pasábamos momentos difíciles, a veces no tenía que comer, porque mira, hay hombres, y puedo decirlo, hay hombres que son muy irresponsables. Sí. Hay hombres que cuando se pelean con una ex esposa, con una pareja, ellos inmediatamente se olvidan que hay un hijo. Que creaste un hijo, que es hay tuyo. Que criar, que hay que salir adelante, que fue de los dos. Yo entiendo que no fue planificado. ¿Te lo mandó Dios? Y bueno, Dios no manda a un hijo fuera de un matrimonio, porque hay que hablar la verdad. Dios es un Dios de orden. Los hijos deben nacer a través de un matrimonio, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran dos en uno. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que el matrimonio venga de parejas de hombre y mujer. Y los hijos deben nacer en un matrimonio. ¿Por qué? Para que nazcan como debe ser, con la mamá y el papá. Claro. Unos te dirán, no, esa es la época de antes. No, la época de Dios no cambia. Es el deber ser. La palabra de Él no cambia. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y los hijos deben nacer en un matrimonio, no fuera de un matrimonio, porque ahí es donde vienen las consecuencias de que ese hijo crece sin ese papá y ustedes no saben el daño que nosotros les hacemos a nuestros hijos creciendo o donde no hay una mamá, porque muchas veces la madre se va, le dejan los hijos al padre y se van.
Entonces hace falta siempre la imagen paterna en un hogar. Y por supuesto la materna, porque tú llevas a ese bebé en 9 meses. Claro. Entonces los hijos no son culpables de pagar las consecuencias y los errores de los padres. Entonces, pues nada, lamentablemente no iba a abortar, porque incapaz de abortar un bebé. No creo en el aborto y estoy en contra del aborto. Igualmente. ¿Por qué? Porque yo creo que ese bebé que está dentro de un vientre, pues Dios lo puso, pero como vuelvo y digo, en el orden de Él. Fueron momentos muy difíciles, pero en ese tiempo yo no conocía del Señor, Claro. no conocía la palabra. Y no entendías no todo entendía por qué nada de estaba eso. pasando. Y puede ser que a lo mejor en un momento dado podía haber abortado, porque en esa época yo no tenía ni idea, ni el aborto, si era pecado o no era. En ese tiempo no. Cuando tú estás en el mundo, tú piensas que todo eso es perfecto y que todo eso está bien. Y no está bien. Entonces, pero bueno, yo quería tener un hijo, pues fueron momentos muy difíciles porque ella no iba a nacer. Cuando yo quedo embarazada, yo a los 6 meses me viene como pérdida. Ajá. Comienzo a sangrar, a sangrar, a sangrar. Y cuando me llevan a emergencia, el doctor que estaba atendiendo en emergencia me dijo, no, vas a tener que abortar. Oh my God. Porque estás con pérdida. Y yo le dije, no, yo no voy a abortar. Y me paré de la camilla y me fui. Entonces ahí me fui a vivir a Naples con mi hermana que vivía en Naples. Y ahí estuve la mayoría de mi embarazo en Naples, cuidándome para que el bebé viniera al mundo, bien. ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo eso nos tocó pasar por muchos procesos, pero mira, no me quejo de nada. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de ser madre. Porque ser madre creo que es la bendición más grande que tú puedas tener. El sentir ese bebé cuando va a nacer, eso es una experiencia única, inolvidable que una mujer puede vivir. Por eso yo hoy ¿Volverías puedo... a ser madre? Bueno, ya ahorita no puedo. No, pero no, o sea, Sí, si volvieras claro. a nacer, obvio. Ahorita Ahora, no, Roxy, nieta, ahorita lo que no. quiero ser es abuela, pero Déjame a Paola, por Paola ahora, tranquila. no. Pero volverías nada. a ser mamá si se te presenta Sí, otra vez claro, en la vida. claro, Yo sí, también. sí, claro que sí. Claro, los tiempos han cambiado, Valeria. Hoy en día escucho muchos jóvenes, muchas jóvenes que no quieren ser mamá. Uh-huh. Dice que por cómo está todo, las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, tantas cosas que están pasando. Falta de valores también y por eso toman esas decisiones. En esta nueva generación. Entonces, hoy en día es bien difícil. Claro, hay jóvenes que también quedan muy jovencitas, embarazadas. Yo por lo menos quedé embarazada cuando tenía 33 años. Claro, o sea, exacto. No eras una niña. ya había gozado mi juventud, ya había gozado, o sea, ya había hecho lo que hubiera hecho cualquier joven como yo. Y bueno, yo creo a los 33 años Está ya era hora para perfecta. tener un hijo. Entonces, bueno, vino de una manera que no lo quería. No hubiera querido nunca tener mi hija fuera de un matrimonio. Pero bueno, se dio Y es tu regalo y tu compañía. Sí, y estoy día a día. estoy agradecida con eso. Y todo lo que me ha tocado vivir en mi vida, estoy agradecida porque así como yo hay muchas mujeres. A mí me tocó hace unos años llevar mi historia a la televisión. Me llevaron a Despierta América. Y yo conté mi historia y la presentadora que me estaba presentando y hasta el presentador lloraban escuchando mi historia porque decían, oh my God, no puede ser tu historia, pero qué historia tan fuerte. Y ver una mujer como tú que es reconocida, una líder hoy en día en Estados Unidos y que haya vivido todo eso. Y no porque venía de una mala familia, venía de muy buena familia. Nosotros somos una de las familias más reconocidas en mi país y mi mamá, una mujer que venimos de un apellido de alta sociedad y todo eso, y que me tocara vivir y pasar por todo lo que yo pasé.
Pues muchas veces, como vuelvo y digo, los errores traen consecuencias. Puse mi mirada a lo mejor en la persona equivocada, pero no me arrepiento porque si no, imagínate, no hubiera tenido a Tienes Paola. tu regalo, tu regalazo. Y la Roxana de hoy en día, que uno ve a una mujer fuerte, apasionadísima, entregada muy de cerca a la política, pero ahora también, de unos años para acá, presidenta de la primera Cámara de Comercio de Mujeres del Doral. ¿Cómo pasa a ser de modelo, Roxana, a política, a estar cerca de alcaldes, a estar cerca de chief, a estar cerca del congresista, a ir a la Casa Blanca? ¿En qué momento se cambió todo? Bueno, Dios. Cuando Dios te da el favor y la gracia de Él, Él abre las puertas. Y yo vivo de verdad agradecida por ese favor y esa gracia que Dios me ha dado. Y que yo creo que sobre todas las cosas, Dios sabía todo lo que yo había pasado. Dios sabía todo mi proceso, lo que me tocó vivir. Y yo creo de ahí Él hizo a otra Roxana. Una Roxana más fuerte, una Roxana luchadora, guerrera, que no le tiene miedo a nada, enfrentarse a nada, aun aunque no hablo inglés. Imagínate tú, si yo hablara inglés, No. ¿a dónde hubiera llegado? Yo estuviera en el Congreso. O estuviera en el Congreso, no lo sé. Y mira que aún que no hablo ese inglés perfecto, que todo el mundo, no, porque tú no hablas inglés, no, porque no te puedo aquí, porque, o sea, mucha gente ha querido ser piedra de tropiezo en mi vida por el idioma, pero aprendí que a Dios no le importa qué idioma habla, si lo hablas o no lo hablas. A Dios no le importa si tú tienes título, si tienes posgrado, si tienes bachelor. A Él no le importa nada de eso. A Él mira es tu corazón. Entonces, Él miró mi corazón. Un corazón que está de cerca al corazón de Él. Y al tener el corazón de Él en mi vida, es lo que me ha hecho ser quien yo hoy soy. A donde he llegado con todas mis imperfecciones, con toda esa mujer que soy apasionada, que me gusta ser perfeccionista. He aprendido a hacer todo con excelencia. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar a donde he llegado y a tener éxito, porque todo lo hago con excelencia. Cuando tú trabajas para Dios, tú tienes que hacer todo para Él con excelencia. ¿Por qué? Porque Él se merece todo lo mejor. Y cuando tú haces todo con excelencia, es ahí donde Él comienza a bendecirte. Es ahí donde Él te va dando esa gracia, te va llevando a lugares que tú nunca te imaginaste estar. Yo nunca pensé estar, Valeria, en el Congreso de los Estados Unidos, siendo reconocida como una de las hispanas más sobresalientes por mi liderazgo. Sin hablar inglés, imagínate. ¡Bravo! Y no fue una vez, fueron 2 veces. Y te voy a decir, uno de los reconocimientos, bueno, para mí el reconocimiento más alto es que soy hija de Dios. El segundo, el reconocimiento que una persona o un líder, un empresario puede recibir es ir al Congreso de los Estados Unidos y ser reconocida en el Congreso de los Estados Unidos. Ese es un reconocimiento que te va a quedar para tu trayectoria también. Para mi trayectoria, pero no solamente para eso, para mi generación, para mi descendencia, para mis nietos, para mi hija, saber el día de mañana, wow, mi madre fue reconocida en el Congreso de los Estados Unidos. Y de ahí mi carrera, como te dije, desde que tengo 17 años vengo metida en la política. No sabía que cuando iba a estar en este país también iba a involucrarme en la política. Y he estado involucrada con muchos políticos, les he apoyado en sus campañas, como la alcaldesa Cristi Fraga. Desde los 23 años empecé con ella, ayudándola en su equipo de campaña. También ayudé al alcalde Bobo de Hialeah. Así he ayudado a muchos políticos en lo que es en sus campañas. Y eso todo el mundo me dice, pero ¿y cuándo tú? ¿Y por qué tú no te lanzas? ¿Y por qué tú no deberías correr? ¿Y cuándo Porque, tú? ¿Cuándo? Bueno, no sé. No sé todavía. Okay. No sé Nunca todavía. digas que no. Pero me apasiona la política.
pero me apasiona lo justo. Claro, la Me justicia. gusta, yo no creo en los políticos mucho, creo en el gran líder, porque el líder cumple sus promesas. El político te promete y no lo cumple. Lo puedo decir por experiencia personal porque desde los 17 años vengo trabajando con políticos. Y viendo cómo se bate el chocolate de adentro. Sí, viendo todo eso. Entonces, muchas veces le prometían a la gente y después no les cumplían. Y ahí era donde yo me molestaba. Claro. Porque me gusta que las personas cumplan su palabra. Mira, yo aprendí algo y lo aprendí de mi pastor Fran López. Él es un hombre empresario, fue empresario, tenía 7 empresas. Cuando Dios lo llama, yo no sé si esos empresarios harían lo que él hizo. Cuando Dios lo llama, él manejaba 7 empresas que eran de él y de su familia. Y Dios le dijo, deja todo y sígueme. Él dejó todo para seguir a Dios. Hoy en día es uno de los pastores con más respeto y una de las iglesias más grandes que tiene la ciudad de Doral. Y él nos ha enseñado que tu palabra es tu integridad. Si Correcto. tú prometes una palabra, si tú prometes algo, cúmplelo. Cúmplelo. Porque es ahí donde te vas a llegar a alcanzar el éxito. Aquí todo el mundo piensa que es exitoso. Porque es coach, porque es mentor, porque da una mentoría, porque es coach o porque te enseña esto. No, eso no te hace ser exitoso. Exitoso te hace ser es tu palabra. Claro. Porque ¿qué te vale ser mentor, ser coach y dar una palabra y no cumplirla? La coherencia entre lo que dices y lo que haces, que es lo que te hace ser exitoso. Exactamente. Entonces yo creo que el éxito viene de tu integridad primero, de la gratitud, de ser agradecido con las personas que te ayudan, que te apoyan, de tener ese corazón para servir a otros también. Porque cuando tú tienes herramientas o tú tienes recursos, muchas veces esos recursos no son para ti. Esos recursos son para otros, para tú levantar a otros como un día a lo mejor tú estuviste. Y muchas veces las personas están en un lugar y cuando llegan a un nivel alto, se olvidan de dónde vinieron. Se olvidan de la gente que lo ayudó. Pero Roxana no es así. Yo sigo siendo, desde como era niña, siempre fui una mujer dadora. Me encantaban las obras sociales. Con la primera dama íbamos a las aldeas SOS donde estaban los niños huérfanos. Siempre reunía a mis amigos para llevarles los uniformes, ropas, todo lo que es para las escuelas, los uniformes, cosas escolares. Y siempre fui así. Yo creo que más lo hacía Valeria por esa falta que me sentía huérfana. Claro, como entonces, al yo sentirme huérfana, iba a estas aldeas SOS que son muy conocidas y esa es la labor que hace la primera dama en nuestro país, ayudar al huérfano en las aldeas SOS. Ahí era donde yo me involucré mucho. Y cuando llegué aquí, me involucré también en organizaciones donde están los niños que las madres abandonan o madres con violencia doméstica, porque hace 16 años, pues eso fue lo primero que empecé antes de la Cámara. Tengo una fundación que se llama Perla Esperanza, Transformando Vidas, que es la fundación donde a esa fundación le debo hoy quien yo soy. ¿Por qué? Porque me dio las herramientas, me hizo ser más sensible al dolor de las personas. En el momento cuando Dios me da Perlas Esperanzas no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué me vas a dar donde yo sufrí tanto, donde hubo tantas heridas? Y volver a tratar con mujeres víctimas de violencia doméstica. Y Dios me enseñó de que Él no le da algo a alguien que no lo puede hacer. Entonces Él me necesitaba a mí para que yo fuera esa voz para tantas mujeres que viven cada 5 segundos. Hay una mujer en los Estados Unidos que sufre violencia doméstica. Cada 5 segundos. Sí, cada 5 segundos. Una mujer es víctima de violencia doméstica. Entonces, ha sido un trabajo arduo, un trabajo muy fuerte para mí. 16 años trabajando con mujeres víctimas de violencia doméstica, escuchando tantas historias, tanto dolor, tanto sufrimiento, hasta mujeres que fueron asesinadas. Wow.
Y pues por eso llevan mi historia a la televisión y de ahí me escribían mujeres de toda parte del mundo que se identificaban mucho conmigo. Para contar su historia. Con mi historia se identificaban. Y eso fue lo que también me ayudó a ser más sensible, a lograr de preocuparme un poquito más de las personas, no tanto de mí. Y yo creo que estamos en este mundo es para servir, no para que nos sirva. Sí. Nosotros estamos para servir a los demás. Dar, dar y dar, es lo que yo digo. Exactamente. Y quiero decirte que si tú te preocupas por los demás y ayudas a los demás, Dios se encarga de ti. Nunca te va a faltar nada. Y puedo decir que desde el momento que comencé a servir al Señor, tuve que pasar por muchos desiertos y muchas pruebas, porque muchas veces caminar con Dios no es que lo vas a tener todo. Tú tienes que pasar por pruebas, por desiertos, y muchas veces no lo entendía, porque muchas veces mi familia me decía, tú estabas mejor antes que ahora que estás caminando con Dios, siendo cristiana. Mucha gente lo ve así por todo lo que me tocó vivir, pero quiero decirte que ha sido lo mejor que me pudo pasar en mi vida, lo mejor. Y si volviera a nacer, volvería a caminar con Dios. Yo creo que si yo lo hubiera conocido hace años atrás, no hubiera vivido lo que me tocó vivir. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para reaccionar, nunca es tarde para abrir tu corazón a Dios, porque Él está ahí siempre para nosotros y Él está ahí esperando para que le abramos el corazón a Él, para que Él pueda entrar y poder hacer lo que quiera hacer en tu vida. Él me sanó de la depresión, Él me sanó de la tristeza, Él me sanó del pánico y me rescató de la muerte. ¿Qué mejor que eso? No, imagínate. El mejor ejemplo. No hay que dar El otro. mejor ejemplo fue que me rescató de la muerte. ¿Y cómo llega Roxana a ser la presidenta de la Cámara de la Mujer del Doral? ¿Cómo Bueno, llega ese proyecto a tu vida? Como esos sueños, porque he sido una mujer muy soñadora. Y soy una mujer que no se queda tranquila. Siempre estoy inventando, siempre estoy tratando Activa. de hacer algo diferente, activa. O sea, siempre estoy creando. Y bueno, ese sueño, como todo lo mío, nace del corazón de Dios. Y Él me pone esa inquietud y me pone ese proyecto. Yo oré y de esa oración vino la confirmación de que abriéramos esta cámara, ya que vivo hace 25 años en la ciudad de Doral y no había una cámara para mujeres hispanas. Y esta ciudad se debe a los hispanos. Y qué mejor que hacer una cámara y abrir una cámara. Veía que habían tantas mujeres empresarias en esta ciudad, que habían empresas y nadie las conocía. Bueno, a lo mejor las conocían en su área, pero yo pienso que si tú eres una empresaria en esta ciudad, vamos a abrir una cámara que pueda conectarnos, que podamos hacer alianzas, apoyarnos unas a otras. Crecer juntas. Que no existe esa envidia, porque, Valeria, es una cosa increíble que las mujeres nos envidiemos unas a otras, les pisemos los talones a otra porque quiere crecer, quiere hacer algo suyo, quiere tener su empresa. Entonces, todas quieren, entonces, tú abres esta empresa ahora, entonces todas quieren abrir varias East Clean, quieren, pero está bien, porque la competencia quiere decir que te hace que algo bueno estás haciendo. Algo estoy haciendo bien porque me quieren copiar, pero nada más lindo que la unión Que sea entre original mujeres, también, que ser original original. y que se apoyen, no que se envidien o se metan el pie, sino que se apoyen. Así y es lo es. que yo siento que se está logrando Y actualmente. eso es lo que estamos logrando en Doral Hispanic Women Chamber of Commerce, y me siento orgullosa de ser la presidenta y tenerte a ti como miembro. Yo feliz. Porque de verdad que ha sido un punto clave. Tú has sido un punto importante para esta Cámara, sobre todo de la manera con que la has expuesto, con la manera con que nos apoyas, de la manera de cómo transmites el mensaje a través de la cámara, de que también las puertas que se te han abierto. Correcto. Para poder estudiar, sí. para muchas cosas que la cámara
está dándole a las mujeres empresarias de nuestra ciudad. Empresarias increíbles y maravillosas de la ciudad del Doral y de algunas otras ciudades que también se nos han sumado porque quieren estar. Es más, la dueña de los estudios de los Hispanos Unidos es la siguiente que se va a meter allí. La tenemos lista para Claro, aquí estamos siempre abiertas a recibir a todas esas empresarias, emprendedoras, profesionales que quieran ser parte de la Cámara. Estamos haciendo una excelente labor, estamos marcando la diferencia y sobre todas las cosas veo mucho que llamamos mucho la atención en las redes porque somos muy unidas y yo creo que eso es lo más bonito, que nos apoyamos unas a las otras. Y hay alianzas maravillosas que se han hecho entre empresarias. Sí, con empresarias y que seguimos creciendo, que no solamente es de Doral, vienen hasta de Weston, vienen de Broward, vienen de Coral Spring. Una creo que vino de David, también entró nueva a nuestra cámara esta semana. Y bueno, seguimos creciendo. Y se viene un podcast de la Cámara también. Bueno, sí, aquí vamos después a hablar porque yo creo que sí. Creo en esto. Creo en los podcasts, creo en la comunicación, en las redes sociales, porque eso es lo que estamos ahora viviendo, lo que son los podcasts, las redes sociales. Comunicar, transmitir, informar de manera genuina, que es lo más rico que hay. Así es, ser genuina, ser tú misma, ser quien tú eres. Creo que lo más importante es conocer tu esencia y que no tengas la esencia de otra persona, porque Dios te hizo con tu propia esencia y te hizo único. Entonces yo creo pues que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir hacia adelante, vamos a hacer muchas más cosas con la Cámara. Me siento agradecida con todas las miembros, con todas las empresarias de esta Cámara. Son mujeres talentosas, son mujeres que me han enseñado mucho, mujeres que inspiran, mujeres que enseñan, mujeres con unos talentos increíbles, con muchos dones. Y yo creo que todos esos talentos debemos usarlos para ayudarnos unas a otras, porque cada una tiene su propio talento que Dios le ha dado. Entonces, eso es lo que hace esta Cámara especial, de que todas nos apoyamos unas a otras con esos talentos que cada una tiene, aporta para cada Además, una de nosotras. Tú eres la líder, eres la presidenta, y con la historia que hemos oído hoy sobre ti, es como inspiracional para todas las que estamos, que vamos debajo de ti en la Cámara y bueno, subyacentes a los lados y vamos creciendo. Así que yo me siento súper feliz, primero de que seas mi amiga. Gracias. Y segundo, de pertenecer a la Cámara, que para mí ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora. Yo quiero que des un mensaje corto para despedirnos porque ya el tiempo se nos está acabando. Wow, tan rápido se nos fue el tiempo. Se nos fue rápido. De verdad que fue un placer para mí, Valeria, estar en tu podcast, Valeria. Podcast. Fue un placer estar en este estudio también muy bonito, que se los recomiendo. Y el mensaje que te puedo decir como mujer, no temas. No tengas miedo. Si hay sueños que están en ti escondidos, es hora que esos sueños los cumplas. Únete a Doral Hispanic Women Chamber of Commerce, que aquí te vamos a ayudar a ir hacia adelante. Aquí te vamos a apoyar con ese sueño, con esa empresa que tienes, que estás empezando. No importa que estés empezando, porque todas empezamos de abajo y hoy en día seguimos empezando y seguimos creciendo. Así que creo que te invito a que te unas a todas estas empresarias poderosas, emprendedoras, talentosas, inteligentes, profesionales, y que seas parte de nosotros. Yo creo que esta Cámara te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida. Si te sientes sola, aquí vas a tener para rato compañeras donde crecemos juntas, pero a la misma vez también somos amigas, compartimos, nos vamos a los spas, nos vamos al cine, hacemos muchas cosas juntas, a Happy Hour también. Así que bueno, yo te doy gracias, Valeria, gracias por lo que estás haciendo, gracias también por abrir este podcast para entrevistar a mujeres como yo que tienen una historia, porque todas tenemos una historia. Unas
más fuertes, otras más fáciles, pero creo que toda mujer y toda persona y todo ser humano tiene una historia que contar. Ven y cuenta tu historia, no tengas miedo. Gracias. Abre tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que abras tu corazón, que tú cuentes tu historia, de dónde llegaste, de dónde estás y a dónde puedes llegar. Así es. Tú eres la que tienes que tomar la decisión a dónde quieres llegar y qué quieres lograr en esta vida. Y tienes la oportunidad, porque este es un país de oportunidades. Mírala a ella. Ella también vino aquí. Me imagino que tú también Hace 11 viniste con una maleta llena de sueños. ¿Y quién te iba a pensar que estás aquí ahora con tu podcast, Agradecida. con franquicias, con tu empresa, con tu negocio estable, con un matrimonio, con tus hijas y tus princesas hermosas? Y dale la oportunidad, porque también las has abierto las puertas a muchas personas, dándole trabajo, como tú eres una fuente de trabajo. Amén. Para muchas personas. Entonces, todo es posible si puedes creer. Gracias, Rox. No, tú cerraste el podcast. ¿Yo para qué voy a decir algo? Ya lo cerró. Gracias por haber estado en un episodio más de It's Valeria Podcast. Yo feliz con esta mega invitada que llena mi corazón de muchísimo amor. Agradecida con ustedes por estar conectados aquí. Recuerden que estamos en las plataformas de los Hispanos Unidos y que nos puedes ver por YouTube, Spotify y Apple Podcasts. También vas a encontrar aquí las redes sociales, tanto de Roxana como las mías. Y nos vemos en otro episodio de It's Valeria Podcast. Gracias. Bye. Gracias.